Cuando estudiamos la cultura que pobló las Cícladas en la Edad del Bronce, es inevitable detenerse en las bellísimas esculturas que se descubrieron a lo largo y ancho del archipiélago, y que estuvieron en auge por más de 1000 años. ¿Qué eran esas figuras? ¿Qué significado tenían? ¿Cómo fueron esculpidas? Averigüémoslo en este video, en el que hablaremos de los ídolos cicládicos. Se tratan de figuras muy estilizadas y frágiles, talladas con mucho cuidado a partir de bloques de mármol blanco y cuyo tamaño oscila entre los pocos centímetros hasta el 1,5 metros de altura. La mayoría representa figuras femeninas con los brazos cruzados sobre el vientre, aunque también se han encontrado estatuillas masculinas en posiciones muy variadas, como estas dos que representan a unos músicos. ¡Qué bonitos! Se las conoce como ídolos, pero es probable que dicho nombre esté mal empleado, pues el término conlleva un significado de culto, como si fuesen estatuillas de alguna divinidad u objeto de adoración. Muchos investigadores coinciden en que los cicládicos no les rendían culto, aunque no descartan que tuviesen alguna utilidad religiosa. Se las ha encontrado a montones por todo el archipiélago de las Cícladas, también en Creta y en menor medida en la Grecia continental. Los primeros ejemplares datan del 3300 y sabemos que este tipo de escultura se extendió hasta el 2000 a.C. Buena parte de estas figuras fueron halladas en tumbas, lo que ha dado lugar a numerosas teorías sobre su significado y utilidad. Pero algunas se encontraron fuera de todo contexto fúnebre, como si hubiesen servido de decoración en casas y santuarios. E incluso se ha excavado todo un depósito de figuras que, curiosamente, parecen haber sido rotas a propósito. Las estatuillas fueron esculpidas a partir de bloques de mármol blanco, tallado con mineral de corindón, que era utilizado como esmeril. Las incisiones, por su parte, se hacían con hojas de obsidiana y el pulido final se realizaba con piedra pómez mojada en agua. El mármol se extraía de las canteras de Paros, mientras que el corindón se obtenía en la isla de Naxos, la obsidiana en Milo y la piedra pómez en la volcánica Tera. En cuanto a la técnica, el primer paso consistía en dar una forma aproximada al mármol en bruto mediante golpes de mazo, para luego emplear polvo de corindón para raspar la superficie hasta obtener la forma y el tamaño deseados. Hecho esto, se alisaba cuidadosamente la figura antes de encarar el trabajo más fino de labrar los detalles y las incisiones, y finalmente se pulía la pieza terminada. Recordemos que son piezas de mármol, muy frágiles y delicadas, susceptibles de partirse en cualquier momento. Su fabricación debió conllevar una especialización artística y un gran trabajo y estudio. Cabe señalar que los especialistas no descartan que también se hicieran de madera, aunque como es lógico, ningún ejemplo ha sobrevivido hasta nuestros días. Las figuras fueron diseñadas para estar recostadas sobre sus espaldas y no erguidas sobre sus pies, aunque ya veremos que en su fase más evolucionada aparecieron ejemplos que podían permanecer en posición vertical. Si bien las estatuillas nos han llegado con el blanco inmaculado del mármol, la verdad es que en la antigüedad estuvieron pintadas con vivos colores, por lo general con tintes rojos, azules, verdes y negros. Evidencia de esto son pequeños fragmentos de pintura que solo pueden ser vistos con telescopios, aunque tenemos casos como este que aún conservan parte del pigmento original. El azul y el negro se empleaban para definir detalles anatómicos de la cabeza y el cuerpo, como los ojos, las cejas, el cabello y el triángulo púbico, mientras el rojo y el verde se utilizaban para collares, pulseras y extrañas marcas en las mejillas, brazos y vientre, que suelen interpretarse como tatuajes. La cultura cicládica es considerada una de las 3 civilizaciones del Egeo, junto con la minoica y la micénica. Se desarrolló desde el Neolítico, aproximadamente del 4300 hasta mediados de la Edad del Bronce, cerca del 2000 a.C. Era un pueblo diseminado en numerosas islas del archipiélago de las Cícladas. No conocían la escritura y vivían de la agricultura, la pesca y el comercio. Nada se sabe de su organización social ni de sus prácticas religiosas, pero podemos estar seguros que no desaparecieron, sino que fueron gradualmente absorbidos por la emergente cultura minoica a comienzos del segundo milenio. Como el arte de las estatuillas se propagó por tantas islas y por tanto tiempo, es normal que surgieran distintos estilos y variedades locales. Los historiadores del arte suelen dividir a las estatuillas cicládicas en 2 grupos, las de estilo esquemático y las de estilo naturalista. Las de estilo esquemático, también conocido como caja de violín, tuvieron lugar entre el 3300 y el 3000, y reaparecieron sobre el final de esta cultura cerca del 2000 a.C., cuando se tendió a formas más simples y abstractas. Las de estilo naturalista, por su parte, tuvieron vigencia entre el 3000 y el 2000 a.C., y fueron las más difundidas. Este estilo, a su vez, se divide en 7 tipos: el tipo luros, el tipo plastiras, el tipo capsala, el tipo espedos,
el tipo Docatismata, el tipo Jalandriani y el tipo Kumasa. Veamos cada estilo y tipo por separado. Las estatuillas de estilo esquemático, también conocidas como caja de violín por su forma, o de tipo pelos, se caracterizan por tener forma de 8 y un cuello largo que no termina en una cabeza. Las figuras tampoco presentan piernas y los ejemplos más antiguos carecían de brazos. La verdad es que parece arriesgado asegurar que estas esculturas representan un cuerpo humano si no supiéramos que terminan evolucionando a figuras más realistas. Son, claro está, los primeros intentos de representar la anatomía humana. Algunas estatuillas tienen perforaciones por las que se pasaba un cordel para colgarlas, quizás como un collar o amuleto, que se colocaba al difunto al ser enterrado. De hecho, se ha teorizado que los cuellos largos servían para anudar un lazo a su alrededor. Algunas tienen extrañas incisiones en el abdomen, que muchos relacionan con la idea del embarazo y la gestación. Otros, en cambio, sostienen que podrían ser tatuajes. Cuando los brazos aparecieron, estos fueron tallados cruzados sobre el vientre, y en algunas estatuillas encontramos senos y el triángulo púbico, lo que nos revela que indudablemente representan mujeres. El primer ejemplo de estilo naturalista es el tipo Luros, propio de la isla de Naxos. Las estatuillas mantienen la forma del cuerpo y el cuello largo, pero la gran diferencia es que ahora aparece la cabeza, muy simple y sin rasgos faciales. También comienzan a tallarse las piernas, que en su mayoría se mantienen unidas hasta las rodillas para luego esculpirlas separadas hasta los pies. Los brazos desaparecen en esta variedad y solo se insinúan como tímidas protuberancias que sobresalen de los hombros. Dejan de tallarse los senos, pero sabemos que siguen representando figuras femeninas por el triángulo púbico, aún presente en el tipo Luros. La siguiente fase del estilo naturalista es el tipo Plastiras, llamado así por un asentamiento de la isla de Paros. El salto artístico es evidente. Las figuras dejan de ser simples y abstractas para empezar a representar el cuerpo humano de una manera, digamos, más realista. La primera diferencia que notamos es el grabado de la cabeza, que llegan a tener rasgos faciales bien marcados, como la nariz, la boca, los ojos y las orejas. Asimismo, regresan los brazos cruzados sobre el pecho, que ya vimos en el estilo más antiguo. Otra diferencia con el estilo anterior es que las piernas se tallan por separado desde la ingle. Algunos ejemplos incluso tienen esculpidos los dedos de los pies. También podemos notar un abultamiento en el vientre de varias estatuillas, lo que sugiere un estado de embarazo. El tercer ejemplo de estilo naturalista es el tipo Capsala, oriundo de la isla de Amorgós. Esta variedad se caracteriza por la ausencia de rasgos faciales esculpidos, con excepción de la nariz y las orejas en algunos casos. Los ojos, la boca, el cabello y el triángulo púbico, así como algunas llamativas marcas en el cuerpo, estaban pintados con tintes rojos, negros y azules. Mantienen las formas del tipo anterior, es decir, las piernas separadas, los brazos cruzados sobre el pecho y el vientre abultado. Pero las figuras Capsala tienden a la esbeltez, a extremidades más largas y hombros y caderas más estrechos. Curiosamente, de esta variedad solo se han encontrado figuras de pequeño tamaño, no superando los 25 o 30 centímetros de altura. La siguiente fase del estilo naturalista es el tipo Espedos, nombrado así por un yacimiento de Naxos. Es, sin dudas, la variedad más conocida y difundida, y de la que más piezas se han encontrado. A diferencia del estilizado tipo Capsala, el de Espedos es más compacto, con figuras redondeadas, aunque sutiles y delicadas, fáciles de reconocer por sus características cabezas en forma de U y una marcada hendidura en las piernas, entre la ingle y los tobillos, que por lo general permanecen unidos. Los rasgos esculpidos no van más allá de una simpática nariz y a veces la boca, mientras los ojos, el cabello y el triángulo púbico se siguen pintando como en el tipo Capsala, aunque se han hallado algunos ejemplos con ojos ligeramente contorneados. Hay estatuillas del tipo Espedos de todos los tamaños, desde figuras de solo 5 centímetros hasta piezas de 1,5 metros, como esta escultura conocida como el ídolo de Amorgós. Dentro de esta variedad, encontramos al fin algunas innovaciones artísticas que rompen la temática de figuras femeninas recostadas con los brazos cruzados. Aparecen figuras en diferentes posturas, como esta que representa a un copero, o esta otra, muy curiosa y bonita, en la que vemos a una figura femenina siendo llevada en brazos por dos figuras masculinas. El quinto tipo de estilo naturalista es conocido como Docatismata, por una necrópolis de Amorgós. Suele considerarse una evolución del tipo Espedos, con un evidente regreso a figuras más anchas y angulosas, casi exageradas, con brazos y piernas muy estilizados. Su geometría es triangular y muy fácil de reconocer. Lo llamativo de esta variedad son las cabezas, además de las piernas que ya no están separadas, sino insinuadas por una incisión poco profunda.
Por otra parte, regresa el triángulo púbico grabado y no solo pintado. El siguiente tipo de estilo naturalista es el de Jalandrianí, que recibe su nombre de un cementerio cicládico en la isla de Siros. Los rasgos humanos comienzan a relajarse y se tiende a un regreso al esquematismo típico de épocas más antiguas. Las figuras se hacen más planas y anchas, menos estilizadas y con las piernas más cortas y unidas, cuya separación se sugiere apenas por una incisión lineal. Las cabezas mantienen la forma del tipo docatismata anterior, al igual que el triángulo púbico tallado y no pintado. Pero el gran cambio que aparece en el tipo Jalandrianí es la posición de los brazos. Por primera vez en cientos de años se rompe con el canon de los brazos cruzados, rígidos sobre el pecho, y comienza a esculpirse un ligero movimiento. La última fase del estilo naturalista es el llamado tipo Kumasa, propio de la isla de Creta y que estuvo en auge sobre el final de la cultura cicládica. Se caracterizan por sus piernas cortas y hombros anchos, donde notamos un progresivo abandono del estilo realista. De hecho, el estilo naturalista pervivió solo en Creta, mientras que en el resto de las islas se regresaba a figuras abstractas, propia del estilo esquemático, que vimos al principio. En la isla de Queros, los arqueólogos descubrieron un extraño depósito donde los cicládicos enterraban estas estatuillas. Lo curioso es que el depósito, conocido como Tesoro de Queros, no estaba relacionado con ninguna necrópolis, lo que contradijo las primeras hipótesis de que las figuras tenían una finalidad exclusivamente fúnebre. Más llamativo aún resulta el hecho de que las estatuillas sepultadas en Queros muestran indicios de haber sido rotas a propósito, y sus partes enterradas por separado como parte de un ritual del que nada sabemos. Hablemos ahora de los posibles significados que pudieron tener estas estatuillas para los cicládicos. Hay teorías para todos los gustos, pero en este video vamos a comentar las 5 más conocidas. La primera sostiene que las estatuillas personificaban a alguna clase de divinidad y se justifica por la cantidad de figuras encontradas y la increíble longevidad que tuvo su representación, prácticamente invariable por más de 1000 años. Solo las creencias religiosas permiten que semejantes imágenes perduren tanto tiempo. Ahora bien, ¿qué clase de divinidad vemos cuando contemplamos estas estatuillas? Lo más probable es que se trate de una diosa de la fertilidad, cuyos atributos más evidentes son el triángulo púbico y el estado de embarazo que observamos en varias de ellas. De ser cierto, debieron ser objetos de adoración, quizá para propiciar el nacimiento de niños sanos en una comunidad donde la mortalidad infantil era dolorosamente elevada. Pero esta teoría se enfrenta a una gran contradicción. Si bien algunas estatuillas se descubrieron en casas y santuarios, la mayoría se encontró en cementerios como parte de ajuares fúnebres. ¿Qué sentido tiene sepultar una diosa de la fertilidad en tumbas, no solo de mujeres, sino también de hombres adultos? Además, no todas las estatuillas representan mujeres. ¿Acaso las figuras masculinas eran imágenes de dioses varones? La segunda teoría nos dice que eran amuletos para la vida en el más allá, como una especie de entidad psicopompa, que guiaba al difunto en su viaje al mundo de los muertos. La creencia en un ser sobrenatural que se lleva el alma es muy antigua en el Egeo y perduró por miles de años. ¿Pudo entonces tener su origen en la cultura cicládica? Si bien esta hipótesis justifica la presencia de las figuras en sepulcros, no explica las que fueron encontradas lejos de todo contexto fúnebre. ¿Acaso había figuras destinadas a la tumba y otras hechas para decoración o adoración? Otra teoría sugiere que las figuras embarazadas acompañaban al que moría para luego traer una nueva vida a este mundo, como parte de un ciclo de muerte y renacimiento. Aquel que fallecía era ayudado a regresar como un recién nacido, para volver a empezar. En ese caso, no conducían el alma al más allá, sino que la reciclaban, por así decirlo, en un nuevo cuerpo. Un poco rebuscado, tal vez algo complejo para la época, pero la verdad es una teoría muy bonita, y sin embargo nos encontramos con el mismo problema. No todas las figuras estaban pensadas para ser sepultadas y no todas representaban mujeres. Una cuarta teoría, relacionada con las dos anteriores, asegura que las estatuillas servían no ya como entidades psicopompas o canalizadoras de renacimiento, sino como ayudantes del difunto en el mundo de los muertos, una práctica que pudo tener su influencia en los egipcios y su concepto de los suggetti. Pero los detractores de esta hipótesis alegan no solo la existencia de estatuillas fuera de las tumbas, sino también que los contactos entre cicládicos y egipcios debieron ser prácticamente nulos. Los isleños carecían de embarcaciones capaces de navegar tan lejos, y los egipcios no tenían interés de comerciar más allá de Creta, y recién en una época posterior a la de la cultura cicládica. Si bien es cierto que se encontró obsidiana de Milo en el antiguo Egipto, ello solo no justifica que hayan existido relaciones comerciales entre ambos pueblos.
¿Qué nos dice que la obsidiana no llegara a Egipto por sus contactos con otras culturas de Asia Menor, que a su vez la obtuvieron de los cicládicos? La última teoría es audaz, ya que sostiene que las estatuillas eran sustitutas de sacrificios humanos como parte de un ritual de entierro, lo que explica por qué muchas de ellas fueron partidas a propósito antes de ser sepultadas. Tenemos como caso paradigmático el del ídolo de Amorgós, que antes de ser enterrado con el difunto fue deliberadamente decapitado. Esta hipótesis incluso justifica el depósito de figuras rotas sepultadas en Queros, lejos de cualquier cementerio, como si hubiese sido un sacrificio masivo de estatuillas para suplicar el fin de alguna peste o sequía. ¿Qué sucede entonces con las figuras que no estaban destinadas a la tumba o a ser destruidas y sepultadas? Los defensores de esta teoría sugieren que las figuras debían convivir con los hombres, como si fueran parte de la comunidad, de modo que al momento de ser sacrificadas estuviesen embebidas del día a día de los cicládicos. Algunas nunca llegaron a ser inmoladas o enterradas, simplemente porque no hubo necesidad. Esta hipótesis, sin embargo, cojea al no explicar el estado de embarazo de la mayoría de las estatuillas. Como podemos ver, ninguna teoría es 100% convincente. Es probable que nunca sepamos la verdadera función de estas figuras, pero quizá la respuesta sea más sencilla de lo que pensamos. Muchas veces los arqueólogos e historiadores solemos dramatizar la utilidad de ciertos objetos, a los que, como no sabemos nada, enseguida los encasillamos en alguna clase de misterio o función religiosa. ¿Qué tal si tratamos de entender estas estatuillas de una forma más simple? Sin duda, estas figuras fueron muy apreciadas por los cicládicos, que las utilizaban como decoración u objetos de prestigio o distinción social, lo que explica por qué las hubo de todos los tamaños y por qué se excavaron tumbas donde no se hallaron estatuillas. Puede que no todos los isleños tuviesen la suerte de poseer siquiera una de estas figuras, por su costo o dificultad de fabricación. Por otra parte, cabe destacar que muchas figuras fueron reparadas antes de ser sepultadas con sus propietarios, lo que nos revela que no se esculpían exclusivamente para hacer ajuares fúnebres. ¿Y vos qué pensás? ¿Para qué pudieron servir estas estatuillas? Deja tu comentario acá abajo, que los estaré leyendo a todos. El arte de la cultura cicládica no se reducía solo a las estatuillas de mármol. En cerámica fueron capaces de crear piezas muy trabajadas, desde vasijas y quernos, hasta recipientes zoomórficos y las llamadas sartenes cuyo uso aún es desconocido. También fueron hábiles escultores que labraban la piedra para hacer pixis o cajitas, y diestros orfebres que empleaban el oro, la plata y la fundición del bronce para hacer coronas, brazaletes e incluso armas. Veamos ahora los 5 ejemplos más conocidos de estatuillas cicládicas. Esta escultura se conoce como el ídolo de Amorgós y se trata de la figura más grande encontrada hasta la fecha, con 1,52 m de altura. Fue hallada en una tumba de cista en la isla de Amorgós. En ella vemos claramente la representación de una mujer, con sus pechos y el triángulo púbico tallado en el mármol. El abdomen ligeramente abultado sugiere un estado de embarazo y los brazos cruzados parecen abrazar el vientre y la vida que está creciendo en su interior, en un gesto pacífico y maternal. La cabeza en forma de U y echada hacia atrás no tiene más rasgos que una característica nariz cicládica, mientras las piernas, unidas aunque delineadas por una profunda incisión, presentan una ligera flexión que nos recuerda que estas esculturas fueron hechas para yacer acostadas. Los dedos, tanto de las manos como de los pies, están marcados por suaves incisiones. Curiosamente, la figura fue decapitada al momento de ser enterrada con el difunto al que acompañó durante más de 4.000 años. Existen varias teorías al respecto, pero lo más probable es que fuese partida intencionalmente para caber en la tumba. El segundo ejemplo es muy bonito. Se trata del arpista de Queros, llamado así por la pequeña isla donde fue encontrado. No es una figura muy grande, pues tiene apenas 22,5 centímetros de altura, lo que hace aún más admirable la cantidad de detalles que tiene. Es una de las pocas figuras que rompen con el canon de las estatuillas femeninas de brazos cruzados e irrumpen en el arte cicládico por su movimiento y tridimensionalidad. Representa a un músico sentado en un trono ornamentado, con muchas aberturas y tocando una lira, que apoya delicadamente sobre el muslo derecho mientras echa hacia atrás la cabeza, decorada con la nariz típica de este arte. Si hacemos silencio, incluso podemos escuchar la música que emitían sus cuerdas invisibles. La pieza se encuentra en buen estado de conservación, salvo por ambos brazos, que se han perdido. Es muy bella y delicada, y si consideramos lo difícil que es trabajar el mármol por su fragilidad, no podemos más que sentir admiración por la calidad del escultor que la hizo hace más de 4.500 años.
La siguiente pieza está relacionada con la anterior, y no solo porque se trata de otro músico, sino porque fue hallada en 1875 en la misma tumba. Estamos ante el llamado flautista de Queros. Mide un poco más que el arpista, cerca de 30 centímetros de altura, y representa a un hombre de pie tocando el aulós o flauta doble, con el rostro mirando hacia arriba y su característica nariz. El flautista parece concentrado en las notas que sopla, tal vez acompañando la melodía del arpista. Resulta curioso que los dos instrumentos que más se utilizaron en la antigua Grecia encuentren sus raíces en plena Edad del Bronce. Además de apreciar la flexión de los codos y la sutil tensión del cuerpo, vemos que el artista talló una pequeña plataforma para permitir que la estatuilla permaneciera en posición vertical. Esta estatuilla, conocida como el copero, representa a un hombre sentado en un banquito de 4 patas mientras levanta una copa con la mano derecha, quizá para ofrecer una libación o simplemente tomar un trago. Tiene unos 15,2 centímetros de altura y, al igual que los dos ejemplos anteriores, tiene la cabeza echada hacia atrás. Mantiene el brazo izquierdo cruzado sobre el vientre y ambas piernas flexionadas y relajadas. La sensación de tranquilidad que emana esta figura es muy evocadora. El último ejemplo que les traigo es la llamada tríada cicládica. Sin duda, la figura más trabajada que se ha encontrado en el contexto de las Cícladas de la Edad del Bronce. En ella vemos a 2 hombres cargando a una mujer, probablemente embarazada, y que mantiene los brazos cruzados sobre el vientre y las piernas flexionadas. Todo el grupo fue tallado a partir de un solo bloque de mármol y se mantiene erguido gracias a una plataforma. La pieza mide 19 centímetros de altura por 15,4 centímetros de ancho. La sensación de simetría es maravillosa, al tiempo que las 3 figuras nos observan con ojos ausentes, pero que sabemos que están allí porque las narices nos lo insinúan. ¿Acaso la figura refleja alguna especie de ritual o tradición? ¿Por qué los hombres llevan a una mujer de esa forma, colocándola alto y en el centro para que destaque? ¿Hacia dónde la conducen? Estas 5 estatuillas pertenecen al estilo naturalista del tipo Espedos y datan entre el 2800 y el 2300 a.C. Para ir terminando, podemos mencionar la gran influencia que estas figuras tan antiguas y misteriosas tuvieron en varios artistas de vanguardia, que las vieron por primera vez en el siglo XX exhibidas en distintos museos como el Británico de Londres o el Louvre de París. Artistas y escultores como el rumano Constantin Brancusi, el británico Henry Moore, el italiano Amedeo Modigliani y el español Pablo Picasso se inspiraron profundamente en las alargadas y carismáticas estatuillas cicládicas, como podemos ver en estas imágenes. Las estatuillas cicládicas se encuentran exhibidas en varios museos del mundo, pero la colección más importante se encuentra distribuida entre el Museo Arqueológico Nacional de Atenas y el sorprendente Museo de Arte Cicládico de Atenas. Hasta acá todo lo que podemos decir de los ídolos cicládicos. Si les gustó el video, recuerden darle me gusta y compartirlo para que lleguemos a más personas. Comenten aquí abajo de qué otras reliquias de la antigua Grecia les gustaría que habláramos. Y suscríbanse por Atenea. Mi nombre es Jessica. Cáirete.